Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín narrada a través de... Bienvenidos. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su impacto en la sociedad. Las mujeres en Antioquia, en Colombia y en el mundo han ocupado un lugar importante en la construcción de la sociedad. No en vano son dadoras de vida, no en vano han logrado procesos tan importantes como el voto para ellas mismas, lograr la independencia monetaria en algunos temas, lograr ocupar cargos importantísimos y bueno, digamos, lugares que antes eran muy reservados para el hombre y que hoy encontramos más nombres de mujeres ahí en esos puestos. Hoy estamos con Andrea Londoño Sánchez, ella es directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico e integrante de la Mesa de Economía del Cuidado de Antioquia. Andrea, gracias por atender nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por convocarnos a hablar de este tema tan importante para las mujeres, pero sobre todo para la sociedad en general. Así es, Andrea, cuando hablamos de Antioquia, un poquito nos imaginamos una sociedad muy matriarcal, esa sociedad súper tradicional, súper costumbrista, como un cuento de Tomás Carrasquilla, donde la abuelita desde su silla dirigía todo lo que pasaba en la casa. ¿Somos realmente una sociedad matriarcal o eso es ficción novelesca? Un poco muy interesante por donde comienzas, porque efectivamente sí, creo que hay mucho de matriarcal en la historia antioqueña, de unas mujeres muy valientes, aguerridísimas, inteligentísimas, recursivísimas, y al mismo tiempo una historia de unas mujeres muy desprotegidas. Ese es un poco el contraste que sentimos en Antioquia frente a las mujeres. Hemos hecho ya no en Antioquia, en el mundo entero, claro. Las mujeres nos hemos encargado de hacer, yo creo que una de las dos más importantes y recientes revoluciones, la feminista y la tecnológica por otro lado, pero esta feminista que ha sido el cambio, uno de los dos cambios más importantes de la sociedad en los últimos años, en las últimas décadas, definitivamente ha sido obra de las mujeres y ha sido una revolución con un matiz diferente a todas las demás, y ha sido una revolución sin sangre, una revolución desde adentro de la casa, una revolución en la que nos hemos encargado de decirle al mundo: mire, aquí estamos, y estamos para algo que tú mencionabas, la reproducción de la especie. Somos las únicas hasta el momento que engendramos y que damos leche materna, aunque hay unos sustitutos, pero además de eso le estamos diciendo a la sociedad: tenemos muchísimo más para darle, y la sociedad tiene una ausencia de unas estructuras importantes para podernos proteger. Por ejemplo, dentro de las casas, todo ese trabajo que hacemos dentro de las casas, que hasta el momento ha sido asignado como una tarea de cariño o de deber o de responsabilidad, esperamos que cada vez más sea una tarea opcional de cada mujer. Y remunerada. Y remunerada y protegida por todo el esquema de seguridad social colombiano, como se protege cualquier otro trabajo, que sea entendido como trabajo, porque si no es así,
las mujeres seguiremos subsidiando a la sociedad. Eso que cuidamos dentro de las casas hasta el momento, la vida, dar tetero, asear una casa, limpiar tener la ropa limpia, etc. Esos son trabajos que hemos hecho gratis y que si lo seguimos haciendo exclusivamente las mujeres, pues no podremos tener un desarrollo de vida en muchos otros frentes de trabajo que queremos o que queramos. Claro, Andrea, ¿qué luchas podría uno pensar que han dado las mujeres en Antioquia o en Medellín o en Colombia, no sé, o en general en estas sociedades donde siempre los hombres han, digamos, dirigido estas, sí, políticamente hablando, sí, pero pues también dentro de los espacios, como usted se refería, los espacios domésticos? ¿Qué luchas podemos detectar, o líneas o reivindicaciones o sí, en Antioquia? Mira, hay muchísimas, y ahí nos tocaría meternos como fraccionar un poco la historia en cuanto a la ciencia, el arte, la política, etcétera. Pero se me ocurre mencionar dos, que con una de las cuales empezaste. La primera, el derecho al voto, es decir, el hecho de considerarnos ciudadanas, que en Colombia fue en 1957, y considerarnos ciudadanas era que teníamos la capacidad de actuar de acuerdo con nuestro propio criterio, no el de nuestra pareja o esposo en ese momento, no el del papá o el padre de familia, o no el del acudiente, el de nosotras mismas. Ese gran derecho apenas lo obtuvimos las colombianas hace 60, 70 años, es decir, muchas de las bisabuelas nuestras todavía no pudieron votar, para que tengamos en cuenta que esos derechos apenas están recién conquistados. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Y ahí es muy importante, cuando hablamos de esos derechos, entender que no se trata, que no es un asunto solo de las mujeres. Esto está metido en la cultura, el patriarcado, el machismo está metido en la cultura nuestra, incluso en las mismas mujeres, y por eso es que estos derechos cuestan, duelen, porque al haber estado toda la historia en cabeza de los hombres, o en la vida cotidiana de los hombres, normalizado en los hombres, exactamente, implica que los hombres pierdan privilegios. Si en una mesa hay 6 sillas y siempre han estado esas 6 sillas ocupadas por hombres, se tendrá que parar un hombre en un momento dado para darle el puesto a una mujer que se lo merece, igual que el hombre. Entonces ahí hay una tensión, ahí hay unas molestias sociales que tenemos que enfrentar como sociedad. Decía que una era la del voto, y recientemente, esta sí hace apenas 10 años, las mujeres hemos hecho un cambio muy importante en la legislación colombiana, que es la Ley de Economía de Cuidado. Todo este tiempo que las mujeres destinamos a las tareas de la casa, repito, barrer, trapear, cocinar, dar tetero, etcétera, todo eso medido en tiempo, y ese tiempo convertido en salarios mínimos, fue lo que la Ley de Economía de Cuidado le dijo al gobierno nacional en el 2010, y le dijo: mídame ese tiempo, contabilícemelo en salarios mínimos y dígame eso cuánto equivale para el desarrollo del país, para los ingresos del país. Y una vez hizo ese ejercicio el DANE, que es el organismo que mide todas las cuentas nacionales, encontró que era en ese momento aproximadamente el 20% del producto, equivaldría al 20% del Producto Interno Bruto colombiano, y después de la pandemia, para tristeza de las mujeres, el 23% del Producto Interno Bruto, por encima de cualquier otro sector, el bancario, el de servicios, manufacturas. Las mujeres subsidiamos, entregamos al país de manera gratuita hasta el momento todo ese trabajo. Y esa ley está permitiendo que entonces el gobierno mida,
y los gobiernos empiecen a establecer políticas públicas para que las mujeres estemos protegidas y para que dentro de las casas, por ejemplo, se redistribuyan las tareas de cuidado y exista el objetivo para el cual estamos trabajando muchas mesas de economía de cuidado y muchas mesas de economía feminista del país, que es un sistema nacional de cuidado. Esa última medida es un gran cambio en la normatividad colombiana y puede significar un gran cambio en la cotidianidad colombiana. La economía del cuidado es un tema que está en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y que empieza a crecer en Colombia. Le tengo un dato, Andrea. En 1934 se les otorgó a las mujeres en Colombia la posibilidad de ingresar a la universidad. Apenas estamos hablando de comienzos del siglo pasado. En Colombia las mujeres son ciudadanas desde 1954, cuando a doña Carola Correa, la esposa del general Gustavo Rojas Pinilla, le dieron el primer documento de identidad con el número 20 millones. 3 años después, en el plebiscito del 57, como lo mencionó usted ahora, Andrea, en el futuro Frente Nacional, las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto y desde entonces se fueron abriendo campo en diferentes espacios de la vida pública, académica, deportiva, artística, pues que por siglos fue privilegio de los hombres. Rosita Turizo, ¿le dice a usted algo? Sí, claro, una lideresa de la cual aprendimos mucho en esta región antioqueña y de la cual tenemos el honor de compartir de cerca con Rocío Pineda, una de sus, digamos, herederas o pupilas en esas primeras estructuras gubernamentales para buscar esta equidad de género, que han sido las secretarías de las mujeres o a nivel nacional la Consejería Presidencial para las Mujeres. Eso no existía antes. Eso no existía, porque no existía la conciencia de que las mujeres estábamos en una situación de desventaja, no porque a nadie se le hubiera ocurrido tratarnos mal, yo creo que nos hace bien quitarnos de la cabeza que detrás de esto hay unas personas que están buscando desvalorizar a las personas, a las mujeres. Esto es un asunto cultural muy profundo y lo importante en este caso es que estamos encontrando las formas gubernamentales, institucionales, en los colegios, en las universidades, ciudadanas, de poner este tema, esto que tú estás haciendo, de invitarme a hablar del tema, esto es hacer cultura. Y quiero también mencionar un detalle de este tema que es muy importante, porque es un subtema, pero es supremamente problemático, que es la violencia sexual dentro de las casas y la violencia intrafamiliar. Psicológica. Y psicológica, exactamente. Está demostrado por cifras que en el momento en que una mujer adquiere su autonomía económica con su pareja, en el caso de que sea heterosexual, esa mujer es muchísimo menos vulnerable a una presión de su pareja, de su esposo, de su novio, etcétera. Es mucho menos vulnerable y mucho menos frágil en el momento de una discusión. Entonces, esta serie de mecanismos lo que buscan es que hombres y mujeres podamos discutir de igual a igual, estudiar ambos por parejo. De hecho, en este momento las mujeres tenemos unos índices de educación por encima de los hombres. Somos como el 54%, que las mujeres ocupamos el 54% de las sillas estudiantiles del país. Son más juiciosas, además. Yo no sé si más juiciosas, así como en términos generales. Bueno, sí hay un dato, y es que las mujeres con jefatura de hogar, cuando están en la jefatura de hogar, tienen un mejor manejo de las finanzas del hogar. Digamos que en ese sentido, por datos, sí podemos decir que las mujeres somos más juiciosas. En diferentes temas, en Antioquia, por ejemplo, podríamos mencionar a María Cano, llamada Flor del Trabajo, la primera mujer líder política en Colombia.
Betsabe Espinal, trabajadora en la fábrica de tejidos de Bello Fabricato e impulsora de condiciones de trabajo dignas para las mujeres. Sofía Benedicta Zurniden de Chavarría, conocida como Dita, esposa de Diego Echavarría Misas, fundadora del Colegio Alemán, auspiciadora de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, y quien convirtió su hogar en la Casa Museo del Castillo, que me imagino muchos han ido, es descreste ese lugar. Sí. También recordaremos a Rosita Turizo, que ahorita hablábamos de ella, quien fue la primera mujer en inscribirse en la Universidad de Antioquia para estudiar Derecho y fue pionera además en la lucha por el voto femenino en Colombia. Estas mujeres, Andrea, han tenido, digamos, una motivación muy natural, muy genuina, muy desde las vivencias y muy desde las condiciones de su época que les tocó vivir, de por qué luchar por las mujeres. Hoy hay ese mismo sentimiento en las mujeres. Lo digo porque sí. Pensaría uno que, bueno, los tiempos son diferentes, han pasado casi 100 años, pero las mujeres hoy les preocupa luchar por las mujeres. Definitivamente, yo creo que esa es otra de las grandes ganancias de que el tema mujer, que afloró por allá en las universidades, como los estudios de mujer en los años 60, luego en los años 70 se convirtieron en estudios de género, luego en los años 2000 se convirtieron en estudios de cuidado y recientemente lo que mencionábamos, estudios de economía de cuidado. Y una de las grandes ganancias es que hoy tenemos grupos de estudio, tenemos grupos de trabajo, tenemos grupos de manifestación de todas estas sentimientos de incomodidad, y eso hace una gran diferencia frente a esas heroínas, voy a decir, porque estaban absolutamente solas por fuera de la casa en espacios totalmente masculinizados, como los de las fábricas o como el espacio de la calle, o la política, la política que ha sido históricamente masculino. Y ahí quiero también mencionar otras mujeres como Débora Arango, por ejemplo, en el arte, o Aurita López, que no sé si ponerla como en el mundo del arte o en el mundo de la política también, por su visión hacia el papel de la mujer. Sí, mencionaste María Cano, está también otra figura, Luz Castro de Gutiérrez, en el área social, mujeres de muy diversas proveniencias, orígenes, unas muy pobres, otras de familias adineradas, y yo creo que sí, había un germen en ellas de una incomodidad, eso que llamamos como una molestia existencial en ellas. Eso se relata en las obras de ellas o en las biografías que se han escrito sobre ellas. Pero esto del liderazgo y de abanderar una causa también se cultiva, ¿sí? Así como se cultiva cualquier trabajo o cualquier oficio para hacerlo bien, y ahí vuelvo a mencionar los trabajos de la casa. Si uno cocina mucho, se vuelve buen cocinero, claro. Solo que algunas personas creen que las mujeres nacemos sabiendo cocinar mejor que los hombres. No es porque les tocó, porque les asignaron esa tarea. Claro, pero y no lo es hemos porque... hecho de manera más repetitiva, y por eso tendemos una cama mejor que los hombres, porque hemos tendido más camas, pero no porque nazcamos sabiendo tender mejor las camas, no es algo biológico. Así en estas mujeres hubo definitivamente una intención de ellas de representar unas voces, de quejarse por su situación y por las de sus compañeras o las otras mujeres que las rodeaban, pero efectivamente también nos cuenta la historia que ellas se cultivaron en esas lides del liderazgo, se asesoraron y bueno, como siempre, el hábito hace el maestro. De tanto hacerlo, terminaron pues siendo heroínas y ojalá no tengamos que seguir reportando en la historia más mujeres heroínas, porque simplemente terminemos con igualdad de derechos que en teoría, frente a la Constitución en Colombia los tenemos hoy día, igualdad de derechos que los hombres. Ahora necesitamos es derechos reales dentro de las casas, que si hay un niño y una niña, el niño tienda igual número de camas que la niña, el niño
cocine igual número de veces que la niña y haya dentro de la casa, o joven o adulto, y haya dentro de la casa realmente una distribución democrática, conversada de las tareas de las casas. Andrea, ¿cómo nos podemos comparar nosotros como sociedad, como país, como región, si se quiere, con otras culturas o países? De pronto se me viene a la cabeza en China, cuando el nacimiento de una mujer significa una decepción para la familia, mientras que el nacimiento de un varón es todo lo contrario, la alegría, o ni hablar del mundo árabe. Sí. Pero ¿cómo compararnos, o qué tan bien estamos o qué tan mal estamos comparados con China? Mira, tendríamos que escoger como niveles de comparación. Claro. Si nos vamos, por ejemplo, al que acabamos de mencionar, el ámbito legislativo, las leyes, las normas que existen en los países, Colombia es un país bastante progresista o bastante avanzado, por ejemplo, frente a América Latina. La Corte Constitucional finalmente tomó una decisión sobre uno de los puntos más sensibles y polémicos en Colombia. La Sala Plena despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación. Jorge Alfredo, además el Alto Tribunal estableció que después de los 6 meses de gestación se podrá hacer ese procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, pero solamente bajo las 3 causales que ya había establecido hace unos años la misma Corte en otro fallo. Te voy a mencionar el tema, por ejemplo, del trabajo doméstico remunerado, que es un sector económico representado por un 96% de mujeres. En ese sector la legislación es bastante moderna, solo que de nuevo los derechos reales no llegan a los bolsillos, al cuerpo, a las casas de las trabajadoras domésticas. Muy bonito en papel. Muy bonito en papel, exactamente. Y en eso creo que en general en Colombia tenemos mucho para aprender. Somos muy buenos diseñadores y redactores de normas y las entendemos muy bien en el papel, pero el cumplimiento de esas normas es el cumplimiento lo que más nos cuesta, creo yo, en Colombia. Hay otras áreas, en las áreas, por ejemplo, empresariales o en general de empleo, Colombia también está bien desde el punto de vista de leyes para igualar derechos de las mujeres y de los hombres. Hay unas áreas, por ejemplo, el área de la maternidad y cómo permitirle y cómo favorecer el ambiente laboral para aquellas mujeres o que están gestando o que están o acaban de tener a sus hijos. Esa es una normatividad en la que aún nos hace falta afinarla, porque hasta el momento no es obligatorio, por ejemplo, la licencia de maternidad para hombres y mujeres. Entonces las mujeres terminamos siendo más costosas para las empresas que los hombres, sabiendo que una vez la mujer pare a su hijo, pues el hijo se supone que es del hombre y de la mujer en caso de que haya sido concebido pues por padres heterosexuales. Si nos vamos y nos comparamos, digamos, en términos, por ejemplo, de violencia sexual contra las mujeres, estamos bastante mal. Colombia es uno de los países con mayor violencia intrafamiliar, y esto pues no es sorpresa en la medida en que somos uno de los países de mayor índice de violencia en general. Sigo hablando de América Latina, o con referencia a otros países de América Latina. Si ya nos comparamos con otros países muy avanzados en materia de prácticas, no solo normas, sino prácticas de género, como todos estos de Europa del Norte o los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, nos falta mucho recorrido, y nos falta mucho recorrido, ahí sí, normativo, para exigir y monitorear el cumplimiento de las normas que buscan la equidad de género. En cuanto a participación de las mujeres en la política, uno tiende a pensar de una forma un poco folclórica
si en Colombia realmente algún día o en algún momento en el corto plazo podría haber una mujer presidenta. Lo hemos visto en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Costa Rica, en el mundo, pues ni qué decir, en Gran Bretaña, India, Israel. Realmente Colombia es una sociedad en la que cabría una mujer presidente, y ahora pues pues mira, desde el punto de vista de capacidades no nos quepa la menor duda. No porque las tengamos en este momento en los tarjetones necesariamente, sino claro, por la cantidad de mujeres que hay hoy en día en la política, en las tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Tenemos mujeres que conocen el funcionamiento del Estado con ideas buenísimas y con muchísima experiencia, es decir, capacidades no nos faltan. En cuanto a las estructuras de poder de la política colombiana para permitir que esas mujeres entren, por ejemplo, a los cuadros de los partidos o de los movimientos políticos, todavía nos hace falta librar unas luchas duras, porque pues es un asunto como muchos otros, como les sucede también a los hombres, es un asunto de masa crítica, de cantidad. Mientras más mujeres haya candidatas, pues más fácil saldrá una candidata mujer, ¿sí? Como los tarjetones están llenos de hombres, pues hay mucha más probabilidad de que salga un hombre, un representante hombre en el Ejecutivo, pues en este caso. Nos hace entonces falta una normatividad, no solo que establezca esa paridad, por ejemplo, en los cargos públicos. Hasta el momento, digamos, en el ámbito nacional es del 30%. Infortunadamente, pues el actual gobierno empezó paritario y terminó absolutamente machista o balanceado, claro, hacia los hombres. Entonces necesitamos definitivamente una voluntad política para ejecutar esas normas que buscan la paridad de género y para monitorear esas normas, porque nada nos ganamos con que un gobierno empiece con paridad y al año ya se haya roto esa norma. Y está comprobado por monitoreo y por datos de seguimiento de políticas públicas y de inclusión de mujeres, que en todos aquellos países, ciudades, departamentos en los que hay exigencia de cuota femenina en la participación de X o Y institución del gobierno, aumenta definitivamente en el largo plazo la participación de mujeres. Es decir, sirve como política pública. Además que, digamos que alienta a que más mujeres estén inmersas en la política, que les da esperanza. Definitivamente, es que los seres humanos tenemos muchas formas de aprender, por el estudio, por la deducción y por lo que vemos. Si yo veo que mi mamá está metida en la política, que una tía está en una campaña, que una cuñada o que la mamá de una amiga está en una campaña o está en cualquier cargo público, pues yo empiezo a normalizar eso y de pronto, si me gusta, la llamo y le digo, ven, enséñame cómo es este cuento. Pero si no veo a nadie, pues me va a quedar mucho más difícil tener esas referencias para seguir ese camino. Andrea, para terminar, ¿cómo podríamos leer la actual situación de Medellín y de Antioquia de cara a lo que viene? O sea, de cara a las próximas elecciones, o si se quiere ver a los próximos años, a un futuro cercano donde pues quisiéramos que la situación de las mujeres estuviera más equiparada a los derechos de los hombres, como debería ser, pero pues que vemos que la realidad a veces es diferente. Vemos algunas señales de esperanza en el futuro político, en la participación de un futuro cercano de mujeres en la política, como por ejemplo en movimientos como el movimiento político Estamos Listas, diseñado, concebido e integrado en un casi 100% por mujeres y para mujeres. Ahí vemos indicios de lo innovadores
innovadores e innovadoras que tenemos que ser en la política colombiana. Por otro lado tenemos, vuelvo a mencionarlo, estructuras gubernamentales como la Consejería Presidencial para las Mujeres, las secretarías de las mujeres municipales y departamentales, una herramienta presupuestal para medir cuánto se está aportando a los proyectos de género que se llama el trazador presupuestal de género. Tenemos varias herramientas, algunos políticos, algunos candidatos o candidatas ya hablan de un ministerio de las mujeres, por ejemplo. Ese tipo de cosas definitivamente son voces o son luces de esperanza. Ahora el reto es poner a funcionar esas estructuras realmente alrededor de la equidad de género, alrededor de la neutralización de las violencias contra las mujeres, y definitivamente pues alrededor de tener una sociedad que funcione mucho más alrededor del cuidado de la vida, que es lo que nos permite metodologías de estructuras gubernamentales o de estructuras de políticas públicas como la economía de cuidado. Es decir, la aplicación de las normas, la potenciación de esas normas y cuando yo veo a las jóvenes de ahora tan estudiosas, tan pilosas, tan frescas también, tan dispuestas a hacer desde muy jóvenes lo que ellas sientan en su cuerpo, que les gusta, cómo les gusta peinarse o no peinarse, vestirse o con 2 o 3 apenas atuendos. Yo creo que en esa forma genuina de la juventud femenina estar siendo en este momento y de una masculinidad también mucho más abierta, también siento que hay una luz de esperanza. Hoy hay una cantidad de hombres y no sé cuantificarlo, pero yo me siento rodeada de personas en mi familia, de personas en mi barrio, de personas en las empresas en las que estoy, de hombres que están abiertos a oírnos, a entender este cuento de la equidad de género, o si se quiere del feminismo, y a cambiar lo que haya que cambiar. Andrea, gracias por compartir con nosotros esa visión tan esperanzadora, además de las mujeres y del trabajo que se viene adelantando por las mujeres en Antioquia. Nada, muchas gracias a ustedes. Hoy hablamos con Andrea Londoño Sánchez, directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico e integrante de la Mesa de Economía del Cuidado de Antioquia. Gracias por escucharnos. Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblo.